¿Qué tal? Buenas noches. Pues nosotros estamos aquí para un nuevo programa de A la Zurda. Si no me equivoco, este es el número 8. Ya me lo llegamos a la 10ª. Oye, ya 2 meses transmitiendo. Sí, este programa es muy especial porque transmitimos ¿desde dónde? Desde la Comarca Lagunera, edición especial. Así es. Estamos aquí. No, pues el día de hoy estamos muy felices porque tenemos público en vivo sobre el programa. Audiencia, por favor, aplausos. Y pues nada, gracias a todos los de Radio Habla por estarnos sintonizando en este domingo con sabor a viernes. A viernes. Pues bueno, como ya lo saben, él es el Garikov. Y él es Andriyev. Y esto es A la Zurda. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de varios temas. No seremos los únicos, bueno, además de nuestra honorable audiencia, nos acompañará en la segunda parte del programa, pues Manuel Núñez, mi tío, que pues él tiene muchísima práctica aquí en la Comarca Lagunera. Desde su juventud más temprana, pues se ha dedicado con muchísima convicción a militar por la izquierda, ¿no? En todas las formas que ha adquirido en la Comarca Lagunera. Él precisamente pues, nos va a comentar de esto. Pero ¿qué es la Comarca Lagunera? Se estarán preguntando algunas personas. Bueno, pues la Comarca Lagunera pues es un área urbana de 3 ciudades o 4. Son Torreón, la más grande, Gómez Palacio, donde ahorita estamos transmitiendo en Gómez Palacio, Durango, y Lerdo, Durango, y también Matamoros, Coahuila. Y bueno, pues es una región muy bonita que pues, me gustaría que muchísimas personas conocieran. Acá mi compañero Edgar pues está conociendo a la laguna, es la primera vez que viene aquí, se está adaptando requete bien al calor y a nuestra riquísima comida. Y bueno, pues... Sí, es demasiada carne. Ajá, demasiada carne. Muy buena carne. El día de hoy, y bueno, pues nada, el día de hoy más que nada tratamos de la cuestión del debate en Milenio Noticias, que fue el día, ¿qué día fue? Fue el 22 de marzo, me parece. Ajá, si no nos equivocamos, fue el 22. Y la verdad que Andrés Manuel pues sí salió airoso. No, más que airoso, exitoso. Como todos pudieron ver en las redes sociales, todos los memes a Carlos Marín se lo comieron las redes sociales. Y aquí tenemos el día de hoy las mejores frases de AMLO durante el debate de Milenio. Ajá. Que tenemos el día de hoy para presentarles. Ajá. Y comenzamos, a ver. Veamos que deleítense con las mejores frases. No se puede hacer una reforma educativa sin los maestros, de sentido común. Esto lo hice con respecto a la reforma educativa, que más bien es una reforma laboral en México y que evidentemente ha perjudicado a la mayor parte de los profesores y que no ha funcionado para la educación en lo absoluto. Cabe mencionar que este video no es hecho ni por nosotros ni por ningún agente ruso, lo hizo el mismo Milenio, lo publicó el 23 de marzo de 2018. Entonces... No, y que nos lo bajaron, ¿eh? Porque en Radio AMLO subimos el video y nos lo tiraron del Milenio. Ya vieron la libertad de expresión que bien se la toman estos compañeros. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Siguiente frase de Andrés Manuel. No voy a meter a la cárcel. Que además no estaría en sus funciones. Primero, no me corresponde, primero. Pero segundo, no hay marco legal. Híjole, esta es una cuestión muy interesante que no va a meter al presidente en turno a la cárcel. Andrés Manuel López Obrador lo dijo, porque no es cacería de brujas, ¿no? Prácticamente. Exacto. Simple y sencillamente no le corresponde moralmente y aunque quisiera contra sus fuerzas, la ley no lo permite. Así es. Es una ley impune. Así es. Ajá. La amnistía no es impunidad, porque se malinterpreta. O sea, se piensa que el otorgar una amnistía que ha sido un instrumento también utilizado en toda la historia de México. Esta es la parte de la amnistía que justamente se le reprochó a Andrés Manuel López Obrador y en la cual teníamos
Bueno, se comenzó a decir que iba a perdonar a todos los narcotraficantes y a toda esta gente, pero le recordamos a la audiencia que en realidad la amnistía se aplica porque en la cárcel no están los corruptos ni los rateros, sino los pobres. Desgraciadamente en este país así funciona. Realmente la amnistía en la práctica siempre ha existido. Así es. Pueden meter a todos en el mismo costal. Como presidente, o sea, sí. No, a mí me puedes llamar peje, pero no soy lagarto. Eso, Manuel, en este caso, me pueden llamar peje, pero no lagarto. Eso es todo. No hay un movimiento en el mundo como el que estamos impulsando que busque una transformación por la vía pacífica. En este caso, Morena es el primer partido en todo el mundo que tiene una estructura nacional, es decir, tiene un comité en cada una de las 65.000 secciones secretarias del país. Pues imagínense, es el primer partido de izquierda que puede hacer esto. Sin derramar una gota de sangre. Así es. Otros partidos, como los partidos en el poder, como en este caso el PRI, que fue un partido hegemónico, fue el único que pudo hacerlo, pero porque fue un partido hegemónico. Ningún partido de la izquierda pudo hacerlo. Con matanzas como Tlatelolco, Acteal y desapariciones como Ayotzinapa. ¿No? Y todas las demás que ha habido. No estoy obcecado con ser presidente de la República para ser un presidente mediocre. Conozco la historia y conozco lo que han hecho los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta Peña Nieto. Y no quiero pasar a la historia como Santana ni como Porfirio Díaz. No quiero ser como Salinas, no quiero pasar a la historia como Calderón, no quiero pasar a la historia como Peña Nieto, quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, como Francisco I. Madero y como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y no es ego. No estoy... Imagínense, es decir, tenemos a un candidato a la presidencia demasiado oculto que sabe qué presidente hizo qué en cada una de las etapas del México democrático. Bueno, eso es lo ideal para cualquier ciudadano mínimamente responsable en México. Cualquier democracia que aspire a ser la mejor necesita tener ciudadanos de la misma altura, yo sí. Así es. No, fíjate que eso me recuerda a que cuando, en 2012, cuando eran precandidatos Peña Nieto y los demás, bueno, los Manuel entre ellos, le preguntaron a Peña Nieto que qué libro es el que ha leído, o qué libro es el que, y dijo que la Biblia. Carlos Fuentes lo critica y le dice que si quieres ser presidente de la República, el primer libro que debió haber marcado tu vida es la Constitución Mexicana de los Estados de México. Bueno, Estados Unidos mexicanos. Exactamente. Eso nos da una buena razón de que no quiere ser como Salinas, toda la represión que hubo durante su sexenio, la devaluación y Peña Nieto que no puede pasar del 7% de popularidad. Estoy obcecado con ser presidente de México. Bueno, que puede ser derrotado tu movimiento. Sí, no hay ningún problema. O sea, en buena lid, sí, en la democracia se gana o se pierde. O sea, no tengo ningún problema. Ya lo dije, nada más tengo dos caminos. ¿Sí? Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. ¿Aceptas? Bueno, esta fue la frase censurada porque la verdad es que dice o a Palacio o a la chingada. Pero bueno, pues nada. La chingada Chiapas, Sí, no a la otra sí, chingada. la chingada. Pero No bueno, la que me mandó mi ex. lo que se menciona ahí es muy importante, o se gana o se pierde. Así es. Eso no es democracia. La democracia es que haya ganadores, pero que las minorías también tengan su espacio, no que sean completos perdedores, porque esto es un mecanismo completamente dictatorial que se ha vivido en México los últimos 200 años desde su independencia. Me atrevo a decir que en México no existe una democracia completa, si es que efímera se le pudiera llamar, porque debe haber ganadores con mayoría, pero que las minorías no sean perdedores, que la democracia no sea un día cada 6 años, cada 4 años, cada 8 años. Esto no es admisible en una democracia. Así es, ¿no? Y en la praxis la democracia mexicana no existe como tal, como dice Andrés, pero en teoría somos uno de los mejores, ¿cómo decirlo? Ejemplos democráticos, en la teoría nada más, en el papel, ¿no? Continuamos. ¿Sabes que lo del tigre fue una amenaza? No, ese llamar a las cosas por su nombre. Lo del tigre fue muy resonado, fue una cosa complicada. Pero bueno. ¿Todos son de la mafia del poder menos usted? Pues sí, fíjese. Aunque les pese. Le peje a quien le peje. Estas fueron las mejores frases de Andrés Manuel Obrador en el debate de Milenio, justamente, donde la verdad, desde mi punto de vista, se defendió bastante bien. Fue un muy buen, un digno concursante en ese debate.
y nos da la certidumbre de que sí sabe lo que está diciendo y tenemos una muy buena propuesta para la candidatura presidencial. El Pejeluche. El Pejeluche, entonces muéstralo a la cámara. El Pejeluche que llega a Torreón, nos llega a la comarca lagunera y se queda aquí. Se queda aquí en la laguna. Laguna. Si necesitan más pejeluches, pueden mandarnos un mensajito por ahí. Sí. Buscaremos cómo llegar a sus casas con el Pejeluche. O que vengan a nuestro programa, porque ciudadanos comprometidos y honorables. En este caso nos apoya en la cuestión técnica la compañera Sofía. Así es, George se quedó allá aguantando la puerta porque se caía. Además de productora técnica, maquillista, vean nomás. Así es. Que nos diga, ¿tenemos algún comentario en Facebook? ¿Algo que nos digan los compañeros? Dicen, pues, ¿preguntas o no? Sí, cualquier adelante. saludo, insulto, Saludos, pregunta. bienes encontrados, lo que Se sea. vale, Se quejas, todo. denuncias. Así es. Voy. Dicen acá que les mandan saludos desde Chicago, Chicago. Ay, público internacional, desde Cancún también, Saludos. Semana Santa es muy sabrosa ya. Ya sé. y esos son los que van. Bueno, pues un abrazo y A un todos. saludo caluroso a todas esas personas. Así es. Bueno, Cancún de por sí es caluroso, pero Como aquí. Chicago sí casi hace muero. muchísima falta, ¿no? Así es. Ojalá y ese voto internacional se mantenga muy bien porque es de un peso crucial. O sea, ¿cuántos mexicanos no se han ido a Estados Unidos, Europa, Japón a luchar por su vida? Porque es casi una lucha por sobrevivir, no como ven unas personas de irse nomás porque se me antojó, tengo el ego crecido, nada de eso. Muchas personas escaparon de la muerte, del narcotráfico aquí en la comarca lagunera, eso se sufrió bastante. La comarca lagunera padeció muchísimo de esos 120,000 muertos del sexenio calderonista y de los que todavía se siguen sumando en el sexenio peñista, ¿no? Entonces, pues sí, este voto internacional, alrededor de 35 millones de mexicanos, es de muchísimo peso. Y que Morena cuente con este voto, el PT y Encuentro Social con Andrés Manuel, pues es vital, ¿no? Es un porcentaje grandísimo. Estos 35 millones de mexicanos sería como una representación poblacional de nuestro México actual del 40%, ni más ni menos. Como si más de la tercera parte, casi la mitad de México hubiera sido mutilada y se hubiera ido a otra parte. Bueno, fue prácticamente una guerra civil, ¿no? La guerra del narcotráfico, 6 años fueron devastadores para la economía mexicana. Exacto. Gracias, Calderón, porque gracias, Calderón, no voten por Margarita. Hay que tener memoria, eso sí. Así Y es. bueno, pues vamos a hablar primero de lo que ocurrió en la entrevista, si no es que apedreada, de Milenio con Andrés Manuel. Y bueno, lo que aquí ocurrió fue importantísimo porque este evento se dio en medio de desafíos de los demás candidatos hacia Andrés Manuel. ¿Vas a debatir con nosotros o vas a demostrar que no tienes ideas frescas, nuevas? Era lo que más sonaba, ¿no? Así es. Pero Andrés Manuel les contesta, no, yo solo voy a debatir cuando el Instituto Nacional Electoral organice los debates oficiales. Van a ser 3 debates oficiales. Es importante que cada uno los vea, es nuestra tarea, ¿no? Y en estos debates Andrés Manuel sí confrontaría a los demás candidatos. Fuera de esto y en intercampaña, que aparte esto es ilegal, no se puede hacer. Pero Andrés Manuel accedió a verse con los periodistas, si se les puede llamar, o pseudo periodistas de Milenio. Milenio pues tiene una reputación anti Andrés Manuelista muy marcada, como bien pudieron ver hace unos días. Y aquí lo llamativo es que en medio de acusaciones, descalificaciones que esos liberales quieren disfrazar de argumentos, pues aquí va escondida una intención pues muy macabra, ¿no? O sea, y esto lo testifican Blumler y Gurevich en una de sus obras más importantes, de cómo interrelacionar a la comunicación política con los líderes políticos. En este libro, aquí Blumler y Gurevich proponen que los candidatos pueden salir
de distintas formas si enfrentan a periodistas agresivos, ¿no? La comunicación política se produce gracias a estos fenómenos, ¿no? De confrontar periodistas. Los políticos en un principio necesitan a los periodistas y viceversa, ¿no? Porque los periodistas necesitan contenido, espectáculo para poder... Santo que no es visto es adorado, no es adorado. ¿Cierto, Andrés? De hecho. Entonces los periodistas no pueden estar sin los políticos porque, bueno, hay otros recursos como el deporte, que por cierto, pues aquí nos acompañan dos personas que, bueno, uno está estudiando ciencias de la comunicación y la otra ya por el día de hoy es profesional. La profesional de la que estoy hablando es mi tía Miriam Bielma Jardón. Y mi mejor amigo, el que ahorita está estudiando en la universidad. No, nada de eso. Él es Paco Hernández. Quien guste de los deportes lo puede ver en la revista yodeportivo.com. Ahí él comparte unas publicaciones geniales, la neta, que pues sí es algo agradable, delicioso leerlo y sí se lo recomiendo, ¿no? A la par de pues, publicaciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, continuando con lo que estaba diciendo, pues sí, Blumler y Gurevich lo que proponen es que un candidato entonces debe enfrentarse a periodistas agresivos, que bueno, en una democracia plena no deberían existir realmente, ¿no? Porque se supone que todos somos electores racionales que seleccionamos contenidos para poder satisfacer una utilidad social y política. Entonces, lo que aquí se analiza es que si un candidato se enfrenta a estos periodistas y sale perdiendo, como se quiso buscar en este evento, pues no que se descalificara a Andrés Manuel para que éste pudiera verse enojado ante la gente, ¿no? Que se demostrara una incompetencia, ¿no? Que Andrés Manuel no se controla emocionalmente, es un viejo intolerante y todas estas consignas, ¿no? En cambio, si un periodista es agresivo y el candidato sale airoso, sale exitoso, esto le garantiza puntos porcentuales para su campaña electoral vigente, muy importantes, porque al enfrentarte a gente que te descalifica, que te quiere insultar, hacer enojar por cualquier forma y tú no cedes, pues esto demuestra una gran responsabilidad política y social, una capacidad pues intelectual, ¿no? ¿Por qué no? Y también pues sobre todo espiritual, me atrevería a decir, en el sentido no hablando de almas y todo eso del más allá, ¿no? Sino de controlar sus emociones, de mantener esa convicción siempre cuando te apuntan con una pistola mediáticamente hablando. No, y deja mal el medio de comunicación, en este caso Milenio quedó como un... Milenio y Carlos Marín quedaron como chayoteros del sistema, del régimen, que nada más buscan desprestigiar a Andrés Manuel, que es una cosa que llevamos diciendo desde hace más de 10 años, diría yo, de desprestigio a Andrés Manuel, pero lo que más me sonó fue el día después de la entrevista de Milenio. Exacto. Porque el día después de ser Milenio, todos los periodistas, todos los medios de comunicación y hasta el mismo Consejo Coordinador Empresarial ya ponían a Andrés Manuel como el presidente ya de México. Ya es el seguro que va a quedar y tengo que abrir mesas de diálogo con él para que no nos acabe el aeropuerto, la Ciudad de México que está ahorita haciendo. Sí, exacto, lo que Blumler y Gurevich sugieren en su libro, que el que enfrente a periodistas agresivos en una rueda ya ganó la elección prácticamente, ¿no? Le salió el tiro por la culata a Milenio y eso provoca que tenga 4 puntos arriba, que le roba a Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya. Unos 42% nomás. Ya va 42% según las encuestas del sistema. Y esto, o sea, lo encamina a cuasi tener una mayoría absoluta, más del 50%, que creo que ya desde el 49 se pudiera decir que ya es la mayoría absoluta, porque pues contando a los que no votan, que anulan su voto, pues ya prácticamente Andrés Manuel tiene la victoria, la presidencia en la mano. Sin embargo, esto no quiere decir que Andrés Manuel pues tenga que descuidar su ventaja, porque aunque estemos encaminados a lograr un 50% de los votos en este 2018, si bajamos tantito la guardia, el fraude puede ocurrir, o no el fraude, digamos, que la gente comience a desviarse políticamente, porque, bueno, se tiene la idea de que un elector racional es aquel que tiene que esperar a que un candidato se venda y lo convenza, ¿no? Pero esta idea racional es muy primitiva a mi gusto. Les voy a decir por qué. Porque un elector racional, si bien tiene que
ser selectivo a la hora de tomar esos contenidos mediáticos para generar un voto que le genere una utilidad social pues rentable, pues la racionalidad no debe limitarse a este egoísmo utilitarista. Yo lo pudiera llamar así, ¿no? Un egoísmo utilitarista, ¿por qué? Porque el elector racional debe ser aquel que busque ayudar a su país, no tanto así ayudarse a sí mismo, o que otro venga y haga lo que yo le exija. O sea, sí, el chiste aquí es que los ciudadanos vamos a exigir, ¿no? Vamos a exigir una rendición de cuentas, vamos a exigir que se respeten los derechos humanos, que la gente de derechas dice que no, en 2011 ya Calderón hizo legales, reconoció los derechos humanos en la Constitución. Sí, pero el papel no me sirve para regresar a los 43 normalistas ni a los cientos de miles de muertos en ese sexenio. Que por cierto, mañana se cumplen ya varios años de la Ayotzinapa también. Exacto. Faltan 43 y miles de latidos más. Miles, o sea, esto es tan solo una raya más para ese tigre, figurativamente hablando. La verdad, o sea, esto está muy lamentable. La calidad de la democracia mexicana es bajísima, no lo digo yo, lo dice el Latinobarómetro, lo pueden consultar en línea en latinobarómetro.org, y ahí los índices de México están bajísimos. Si no me equivoco, México en el crecimiento económico encabeza o está en segundo lugar. Sí, felicidades, hay crecimiento económico, pero en todos los demás indicadores estamos en último lugar. No, y otra cosa que yo he visto, por ejemplo, en el caso de las finanzas, es que siempre se busca y dices que estamos creciendo, pero digo, ¿de qué me sirve crecer si no me puedo desarrollar? Uh-huh. O sea, es decir, todo el mundo crece, todos los países crecen, porque al final de cuentas demográficamente estamos creciendo, es decir, cada vez hay más mexicanos. Pero si no estamos desarrollados, es decir, si no nos alimentamos bien, si no tenemos derechos plenos y si no nos garantizan derechos humanos, pues no vamos a poder jamás desarrollarnos adecuadamente. Lo que acabas de decir me recuerda a la pirámide de Maslow. ¿Nos pudieras platicar un poco desde el lado financiero o económico? Me temo que lamentablemente ¿No? no, en este caso no se puede. Bueno, a lo mejor sí te refresco un poquito, ¿no? Mira, la pirámide de Maslow consiste en jerarquizar esas necesidades fisiológicas, materiales, psicológicas y espirituales de los individuos. En ellas incluyen el comer, vestir, bañarse en la base de la pirámide, hasta una plenitud espiritual como la moralidad, la creatividad, autorrealización, el tope, ¿no? Autorrealización. Así es. Entonces, bueno, Pasamos por la parte fisiológica como base, luego tenemos la cuestión de esa seguridad, en este caso seguridad física, como es el empleo, la salud, la educación, luego la afiliación, que sería en este caso la amistad, la cuestión de las relaciones sociales. tener derecho a pertenecer a un grupo sin que se te persiga. Así es. El reconocimiento, que es la confianza, el autoconocimiento de uno mismo, y la autorrealización, que en este caso es la moralidad, la creatividad y la espontaneidad del individuo, ¿no? Sí, exacto, y esto lo pueden aplicar muy bien los economistas y financieros. Lo digo porque pues, generalmente se confunden los medios con los fines. ¿A qué me refiero? A que se cree que el generar la máxima riqueza es el objetivo primordial, por no decir de la vida, de la economía, ¿no? De la política también, ¿no? Desde que estas corrientes economicistas utilitaristas se han apoderado de la escuela de la ciencia política occidental. Esto porque se ha creído esto: maximizando las ganancias, la producción económica, se obtendrá la mayor felicidad. ¿Para quién? Esto sí no se aclara. Sobre todo se cree que desde esta perspectiva economicista, que Michel Foucault pues la llama un biopoder que pues controla cada aspecto de la vida, incluido pues nuestra vida más íntima, que el tener un crecimiento económico va a garantizar la felicidad de cada individuo. Así es. Pero ya lo hemos visto desde el 82. Incluso Max Weber decía que el dinero es una herramienta nada más y no es el fin de las cosas. El dinero tiene que ser una herramienta para lograr ese fin que te va a dar la felicidad. En este caso estamos poniendo al dinero como el fin y como la máxima deidad incluso, ¿no? Cuando es un medio en realidad. Cuando es un medio. Porque el dinero no me va a dar esta autorrealización que, digamos, en democracias como las nórdicas sí se prioriza. O sea, el tope el pico de la pirámide, es lo que realmente debería ser nuestro objetivo primordial. O sea, el crecimiento económico realmente es algo instrumental que debería quedar hasta la base de la pirámide, ¿no? En la punta.
Y entonces, bueno, pues esto se ha visto muchísimo desde el 1982, cuando se adoptaron políticas neoliberales que en realidad pues se trata de un liberalismo distorsionado, que no tiene nada que ver con los planteamientos económicos de Adam Smith, porque él mismo dijo que la felicidad es sinónimo de poder aparecer en público sin sentir vergüenza y sonrojarse. Y esta frase encierra muchísimas cosas, porque el poder mostrarme en público sin tener los cachetes rojotes, pues esto quiere decir que mi vida está bien, que las ropas que he visto me satisfacen, que yo estoy bien con mis relaciones familiares, ¿no? Con mi público de Radio AMLO y mi compañero Edgar, ¿no? Aquí, pues satisfaciendo una necesidad espiritual en términos pues, más autorrealizativos y morales, no tanto así religiosos. Entonces aquí estamos hablando de pues, una estructura piramidal que no se ha respetado desde 1982, al menos en México. No, yo creo que en México Desde... se debería ser respetado. Yo siento que esa es una cuestión que llevamos 200 años como país independiente y que no se ha respetado nunca. Exactamente. Pero al final de cuentas, creo que el término neoliberal no es del todo correcto, sino más bien somos, bueno, el país busca ser un país neoporfirista. Neoporfirista, ¿No? Que es lo que Andrés justamente dice en su entrevista con Milenio. Ajá. Y que al final de cuentas se busca, o en este caso lo que hizo la entrevista fue que hizo, sentó al Consejo Coordinador Empresarial y dijo, abro comillas, vamos a revisar técnicamente el proyecto sin asustar a nadie. Propongan ustedes 5 técnicos del gobierno y 5 técnicos nosotros, 15 y ya. Y con toda honestidad decir si procede, no procede, esas son las alternativas, y vamos conjuntamente atendiendo este asunto que es de interés nacional. Esa es la invitación que nosotros hacemos. Eso fue lo que dijo con esas palabras Andrés Manuel López Obrador en la entrevista de Milenio. Sí, y bueno, ahora que mencionas este tema nuevamente, por ahí alguien en la audiencia amablemente nos comentaba casi a 6 minutos antes de empezar esta transmisión, que muchísima gente a lo mejor se sintió decepcionada con el rendimiento de Andrés Manuel en esta rueda, ¿no? En este círculo de diálogo, entre comillas, ¿no? Pero yo no vería por qué. Mucha gente sí, también me ha tocado que diga, ¿no? Es que no respondió a todo lo que se le preguntó, ¿no? Dejó muchísimas cuestiones sin responder, sin resolver. Se vio agresivo, que se vio burlesco y no sé qué más cosas, ¿no? Que se han dicho por ahí, a lo mejor la amable audiencia las ha escuchado también, tanto la cibernética como la física. Entonces mi respuesta sería, como en un programa tú y yo hablábamos sobre el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿por qué voy a responder algo que yo no quiero responder? O sea, la lucha bélica es cuando yo quiera hacerla, no cuando el enemigo quiera, porque si ataco cuando el enemigo quiere, el enemigo me va a derrotar. Si yo me movilizo militarmente a mi antojo, sin importar las reacciones del adversario a vencer, la victoria, la guerra estarán ganadas. Políticamente, esto es lo mismo, no se asusten, no estoy hablando de que vamos a hacer una guerra, esto es simple estrategia militar adaptada políticamente. Uy. El pejeluche. Nos caía el pejeluche. Dámelo. Ya nos andan lanzando acá. Exactamente. Una mirada, ¿no? Así. Mirada de. Se va a caer. Bueno, continuando. Andrés Manuel fue muy inteligente al no responder cada cosa que los periodistas mencionaban, porque les voy a explicar desde la comunicación política nuevamente. Era específico con la obra de Blum Lady Gurevich nuevamente, que el poder responder a cuestiones de los periodistas siempre va a estar obedeciendo una lógica de agenda setting. El fenómeno agenda setting es un efecto de arrastre mediático que establecerá en una agenda, valga la redundancia, mediática, los temas a tratar. Cuando será el agenda setting, sean este tipo de programas de televisión y de radio, donde los periodistas entrevistan a un candidato con los temas de la agenda mediática, no de la agenda política de Andrés Manuel, ni de la agenda cívica de todos los militantes de Morena, ni de cada ciudadano de estos 120 millones de mexicanos o más que hay en el país. Entonces,
hay tres polos mediáticos aquí, ¿no? De agenda. El agenda setting es el que va a obedecer al periodista @Carlos Marín, Milenio. Y bueno, aquí mis comunicólogos más especializados no me dejarán mentir sobre este asunto, o si quieren también pueden corregirme, se vale. Entonces, el agenda setting tiene este efecto de arrastre mediático en el cual se busca que el candidato se vea mal si no responde a los intereses de la agenda de los medios masivos de comunicación. Entonces Andrés Manuel fue fiel a su agenda, porque sobajarse a la agenda setting, esto habla de una inconsistencia política e irresponsabilidad social de parte de cualquier candidato. Veamos, si los otros candidatos independientes y no independientes se entrevistan con Milenio u otra televisora y se puede apreciar un consentimiento mediático, político, que no le afecte realmente a estos candidatos, realmente ellos no van a sumar puntos. Además, o sea, se notaría el contraste con Andrés Manuel y el resto de las personas, ¿no? Porque el someterse a los medios, pues habla de una obediencia a intereses privados, corporativos, que gobernarían en caso de que ese candidato ganase. Entonces Andrés Manuel no tiene por qué sujetarse a la agenda mediática, al efecto agenda setting, porque pues esto hablaría muy mal de él. O sea, si no es criticado por mantener su postura, sería peor de criticado por someterse o bajarse a los medios. El chiste aquí es que Andrés Manuel pase esta prueba de ácidos mediática. Ok, a ver, comentarios ahí en el chat, por favor. Hace unos minutos Dimas Bastida mencionó sobre qué pensaban del voto en el extranjero. Importantísimo. Hay más de 10 millones de mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Es importante que todos hagan a votar y que podamos contribuir al cambio de régimen en el país. Importante, ¿no crees, Andrés? ¿Algún otro comentario? Hay una por ahí de Mirs Jardón que me están comentando. Bueno, se puede sí, en vivo, adelante. No, bueno, es que el comentario no es mío. Es de otra persona que está vía contacto, que por X circunstancias partidistas no puede opinar directamente, pero dice que ustedes están muy a favor de Andrés Manuel y que eso puede ocasionar que gente floja, él lo determinó en otras palabras, que ahí está textualmente, no salgan a las urnas a votar el día de las elecciones. ¿Ustedes qué opinan? O sea, por lo que estamos opinando ahorita mismo. Sí, justamente lo que comentábamos era que el Consejo Coordinador Empresarial prácticamente está ya dando por ganador a Andrés Manuel López Obrador, tanto así que incluso aceptó una mesa de diálogo con el candidato de izquierdas. Es decir, ya los periodistas, los medios de comunicación nos están dando como ganador. Esto no quiere decir que sea ganador, porque todavía no hay elecciones, pero es una forma, un indicador que nos dice prácticamente que ya lo están tomando en serio. Y que con la entrevista que pasó en Milenio, Obrador prácticamente hizo que el Consejo Coordinador Empresarial se sentara a dialogar. Para hacer real este efecto, requerimos que todos hagan a votar de manera masiva por todo Morena, por todos los candidatos de Morena, para poder hacer que este indicador sea el real. No estamos diciendo que Andrés Manuel ya sea el ganador, sino que ya la tendencia está muy marcada a favor de él, pero quien tiene que hacerla real somos nosotros. Exacto. El día 1 de julio salir a votar por Andrés Manuel, cuidar las casillas de Andrés Manuel, y todo, ¿no? Y de todos los candidatos del partido Morena, para que pueda tener la suficiente cantidad de curules que le permitan desarrollar el proyecto de nación que venimos pidiendo. ¿Sí? Ustedes igual y todavía no habían nacido, pero a mí me tocó que estaba contendiendo Salinas de Gortari contra Cárdenas, y dijeron, se cayó el sistema. Entonces fue una situación tramposa, ridícula, vergonzosa para nuestro país. ¿Qué pasa? O sea, yo en lo particular veo a Andrés Manuel ya como un ganador. Lo único que creo que puede ser diferente a eso es que haya trampa, que haya una situación así vergonzosa que nuestro país no debe permitir.
ustedes jóvenes, millennials, ¿qué piensan? O sea, ¿creen que esto puede ocurrir? ¿Creen que lo podemos contrarrestar? ¿Qué es lo que piensan ustedes los jóvenes? O sea, que haya una caída del sistema o cualquier otra Sí, inventiva de- cualquier estupidez que pueda haber que digan, no sabemos qué pasó, falló esto, falló el otro y vamos a ver qué pasa y chalala, pero bueno, gana Mid o gana Naya o Hasta hasta Zavala. Margarita o bueno, no sé, o sea, qué cosa pudiera pasar diferente a AMLO. Que la inflen de 2% a Que la 50. inflen a 50%. No, No, pero bueno, sí puede pasar. Sí, puede llegar, claro, por supuesto. Digo, más en un país como México, como ya ha sucedido 3 veces anteriores o no sé cuántas. No, pues lo único que nos va a garantizar evitar el fraude va a ser prácticamente la estructura electoral. Nuestros consejeros en el INE. Ahorita vamos a hablar más a detalle. Ya hablamos en detalle Con la de ello, entrevista. justamente para responder a esta pregunta. Sí. Le hago invitación a Manuel Núñez. que pase, por favor, al auditorio. Adelante. Es nuestro invitado de esta noche. Pues nada, preséntate, ¿cómo? Manuel Núñez Pérez, aquí de la comarca lagunera, Ciudad Lerdo, Durango. Sí, pues aquí tenemos un invitado muy especial y justamente la pregunta que se hace desde la audiencia pues va muy a la mano con lo que también pues nos gustaría que nos compartieras, ¿no? Pues sobre todo nos gustaría preguntarte pues cómo ha sido el desarrollo histórico de la izquierda mexicana, bueno, lagunera más bien, y cómo ha respondido sobre todo a estas problemáticas como el fraude del 88 o el 2006. ¿Cuál ha sido la experiencia desde aquí en esta trinchera lagunera? Bueno, aquí en la comarca lagunera se tiene la experiencia reciente del fraude del 2006. Pudimos ser testigos y partícipes de todo lo que se dio en el 2006 y en el 2012 también, ¿verdad? En el 88, aquí en la comarca lagunera, Cuauhtémoc Cárdenas sacó una votación muy elevada. Incluso en muchos de los municipios de aquí de la comarca lagunera ganó la votación Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. En el 2006, a pesar de todos los factores que se dieron contra Andrés Manuel, como fue la guerra sucia, como fue la poca capacidad para cubrir las casillas electorales por parte de la coalición PRD, PT, Movimiento de Convergencia, en ese entonces 2006, se logró una votación aquí en Gómez Palacio y en Lerdo, en la comarca lagunera de Durango, superior al 26% en promedio, cercana al 30%. Y ya en el 2012 sí se dio la circunstancia muy particular por todos los campañas que se hizo a favor del candidato del PRI, ¿verdad? Y toda una estrategia que se desarrolló desde el 2007, 2008, 2009 de posicionar al candidato del PRI. Fue muy difícil, se tuvo que remar contracorriente aquí y yo creo que en todo el país por parte de los que participamos con Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Sin embargo, se logró una votación a nivel nacional, pues ya sabemos todo, superior al 31%, ¿verdad? Fue una ventaja que 6 puntos con respecto a Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Entonces candidato del PRI. Y se llegó a través de las experiencias del 2006 principalmente y 2012, que era una cosa fundamental la estructura electoral, la defensa del voto, porque muchas veces la gente de la ciudad, de las colonias, del medio urbano, del medio rural, vota por Andrés Manuel, ¿verdad? Pero sin embargo por la falta de organización, por la falta de capacidad para cubrir las casillas electorales, ahí es donde nos meten gol, nos hacen fraude. Se calcula que en el 2006-2012 se cubrió a lo mucho el 30% de las casillas en todo el país, muy bajo. En la actualidad, ahorita, para la elección del 1 de julio de este año 2018, es prioridad la defensa electoral, la defensa del voto. Se ha diseñado toda una estrategia para cuidar el voto de los ciudadanos, ¿verdad? Para cuidar que la voluntad
ciudadana no sea vulnerada, no sea burlada otra vez. La estrategia actual es cubrir todas las casillas. Aprovechamos para hacerle la invitación a todos los ciudadanos que nos ayuden, que dediquen un poco de tiempo para cubrir todas esas casillas en todas las comunidades rurales y en las ciudades, ¿verdad? Aquí en Gómez Palacio y Lerdo es una tarea prioritaria, igual que en todo el país, ¿verdad? Cubrir todas las casillas, esa es la estrategia principal. Estamos convencidos que la ventaja de Andrés Manuel ahorita es amplia, de más de 2 dígitos, de 15, 20 puntos, pero sin embargo no podemos confiarnos, ¿verdad? Sabemos que nos enfrentamos a toda una mafia, a un poder muy bien estructurado que no va a permitir o no va a ser fácil que entregue el poder, ¿verdad? Tenemos que ganarles, como decimos, desde antes ganar la elección, ¿verdad? Tenemos que asegurar el voto desde antes, tenemos que tener cubiertas y capacitados a todas las gentes que estén en las casillas desde antes. Y ya durante la jornada sí vamos a llevar a cabo toda una estrategia de, aparte de cubrir todas las casillas y de que los representantes estén bien capacitados, vamos a llevar un conteo alterno también del voto, un sistema que está ahorita ya afinándose para hacer un conteo ya para las 8 de la noche, 8:30, 9, saber cómo quedamos y seguramente vamos a obtener el triunfo, ¿no? Por una ventaja bastante amplia. Así tenemos la confianza de que hoy, la tercera vez que participa Andrés Manuel López Obrador, es la vencida, la tercera es la vencida. La propuesta de Andrés Manuel, punto y aparte, hay que decirlo y hay que poner mucha atención, ha sido aceptada por mucha gente, muchos millones de ciudadanos. Su propuesta económica, que es la que me llama a mí la atención y a mucha gente le llama la atención, es lograr que la economía tenga un sentido humanista, un humanismo social, ¿verdad? Nuestra coordinadora nacional, Tatiana Cloutier, lo define claramente como una economía con rostro humano, que las acciones de gobierno, que las propuestas de gobierno que se van a hacer acciones por parte de Andrés Manuel se conviertan en algo que llegue a la gente, ¿verdad? A todos los niveles de los ciudadanos tiene que haber programas de apoyo, tiene que haber toda una estrategia y una política que cubra las necesidades de todos, ¿verdad? Tanto de la gente más humilde, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes, de los empresarios, pequeños empresarios, comerciantes. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto incluyente, un proyecto humanista, que ve por toda la gente, ¿verdad? Es muy importante que seamos todos los que simpatizamos con Andrés Manuel portavoces de la esperanza, que seamos unos portavoces de que el cambio viene y de que va a llegar y nadie nos lo va a poder quitar esta vez, ¿verdad? La tercera es la vencida y lo decimos con mucho orgullo. Estamos aquí porque estamos con el cambio y estamos con Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Eso también. Y bueno, pues antes de continuar me gustaría ver si tenemos algunos saluditos, Sí. quejas, denuncias, Sentimientos encontrados, sentimientos encontrados, traumas. o solicitudes de pregeluches también. Alfonso Delgado dice saludos desde Canoga Park, California. Saludos. Órale. Un abrazo a California. También María Lafarga dice saludos desde Tijuana. Saludos. Oh, bien. Y también una persona dijo, Ruth Vanessa dijo que tocan el tema de lo que pasa en Jalisco, han desaparecido estudiantes. Buen punto. Bueno, en sí, creo que las apariciones en todo el país, no nada más en Jalisco, desgraciadamente. En todo el país, sí. Y bueno, también antes, no sé si, bueno, si me pudiera recordar, eres doctor en ciencias sociales, ¿es cierto? Eres maestro. Yo mi profesión es licenciado en economía. Tengo maestría en economía con especialidad en finanzas. Okay. Yo soy jubilado de la Comisión Federal de Electricidad como empleado de confianza. Ahí fue mi carrera profesional laboral. Pero sin embargo, como lo comentaba hace unos momentos, este proyecto, este proceso social
transformador requiere de la ayuda de todos, ¿verdad? Requiere que todos de una u otra manera pongamos nuestro granito de arena y seamos parte del cambio, que seamos parte de la historia, que hagamos la historia, ¿verdad? Andrés Manuel es muy insistente en que hagamos historia, nos invita a todos a hacer historia, a lograr la cuarta transformación social del país, ¿verdad? Creo yo que otro de las grandes aportaciones de Andrés Manuel López Obrador a la política, aquí aprovechando que están los jóvenes aquí que estudian o que son estudiosos de la ciencia política, es la recuperación de la esencia de la política, que es para servir a la gente. Como diría Aristóteles. Es un servicio para servir. Ese es el sentido de la política. También, ahorita que mencionaban lo de la entrevista del Milenio, hizo una recuperación de conceptos muy sencillos, pero muy vigentes, como es el recuperar el sentido práctico, ¿verdad? El juicio práctico, mencionaba varias veces en la entrevista con Milenio, ¿verdad? No meterse en tanto discusión, en tanta cuestión teórica, sino recuperar el juicio práctico, el sentido común. Muchas veces los problemas nacionales por parte del gobierno son encubiertos con una palabrería y una tecnocracia de vocabulario que ocultan la verdad, ¿verdad? Entonces, la política es práctica, es teoría y es práctica, pero es más servicio y es más práctica que teoría, ¿verdad? Yo creo que la aportación de Andrés Manuel a la democracia es un legado que va a quedar para la historia del país, y yo, como partícipe del movimiento de Andrés Manuel desde hace algunos años, invito a todos que seamos parte de la historia también, ¿verdad? Que hagamos todo lo posible porque el voto se respete, que todos nos convirtamos en promotores del voto, que hagamos que nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros familiares, amigos, salgan a votar en masa el día primero de julio de este año, para que la ventaja sea más grande y sea más difícil que nos hagan fraude. Yo creo que esta vez va a ser imposible por todo lo que se está haciendo y el hartazgo tan grande de la gente, ¿verdad? Ahí mencionó Andrés Manuel también hace algunos días lo del tigre, el famoso tigre que se va a despertar. Se va a despertar, ¿verdad? El tigre pues es la indignación, es la inconformidad, es el hartazgo de la gente. Entonces, pues, si lo suelta, a ver quién lo amarra, ¿verdad? Nos comentaba Andrés Manuel. Yo creo que es la oportunidad que tenemos todos de hacer historia, tenemos la oportunidad de participar, de que la esperanza llegue a toda la gente que ha sido olvidada, llegue a los jóvenes que han estado olvidados durante 20 años, 25 años, ¿verdad? Los jóvenes han sido abandonados, han sido marginados del desarrollo, del progreso. Entonces, la juventud mexicana no merece estar en esa situación, ¿verdad? Los jóvenes estudiantes y los jóvenes que no estudian merecen un futuro mejor, y Andrés Manuel López Obrador y Morena son la esperanza, y finca muchos de sus programas y muchas de sus propuestas en los jóvenes, ¿verdad? Entonces, pues los esperamos, ¿verdad? Estamos con las puertas abiertas para que nos ayuden a todo lo que viene de aquí hasta el 1 de julio. Bueno, y también, bueno, me gustaría preguntarte cómo estructuralmente ha estado la articulación del movimiento aquí en la comarca lagunera. ¿Sientes que existen fortalezas o que hace falta algo? Bueno, mira, aquí en la comarca lagunera, creo yo, específicamente de Lerdo y Gómez Palacio, que es lo que nos toca más aquí conocer un poquito más cerca, y Torreón, Coahuila también, pero un poco menos. La debilidad es la cuestión de la estructura electoral hasta ahorita. Por eso es que todo se está enfocando a que la defensa del voto, la cuestión de las castillas electorales se cubra, la capacitación de la gente. Esperemos que para el mes de abril, máximo mayo, esté cubierto el 100% de las casillas, ¿verdad? En todo el país, y más aquí en el norte. En el norte se da un fenómeno que lo mencionó Marcelo Ebrard, nuestro coordinador de la circunscripción 1, que es un fenómeno, lo de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Hay encuestas donde aquí en Durango va encabezando las preferencias o la intención del voto Andrés Manuel hasta por 43, 44%, ¿verdad?
Entonces, pues la gente ya está dispuesta al cambio, ¿no? Nomás necesitamos nosotros cubrir y hacer que funcione la estructura electoral. Ahorita en cuestión de números más o menos, calculo yo, ahorita estaremos más o menos al 50%, ¿no? Nos falta todavía lo que queda de marzo y mitad de abril para llegar al 100%, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, bueno, y eso pues también, pues sí llama la atención, ¿no? Y es justo también lo que te queremos preguntar, pues cómo se ha percibido en la comarca lagunera el apoyo nacional partidista a la estructura de aquí, de la región. Bueno, ahorita recordemos que es coalición, es la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social. Aquí en el estado de Durango se da la particularidad o la característica de que el Partido del Trabajo sí ha tenido votaciones, se puede decir, un poquito más altas que los otros partidos de izquierda. Ya como Morena, pues más o menos, ahí anda más o menos, pero ahorita se está trabajando para que se compaginen los esfuerzos, se coordinen los esfuerzos, y tanto el Partido del Trabajo como Morena y como Encuentro Social logren cubrir las casillas. Ahorita estamos hablando de que cada casilla debe tener 4 integrantes de Morena, 4 integrantes del Partido del Trabajo y 4 integrantes del Partido de Encuentro Social. Quiere decir que 12 personas por cada casilla. Por decir, acá en Lerdo Durango son 165 casillas, si no me equivoco. Estamos hablando de un equipo o un ejército de 760 gentes, ¿verdad? Por Morena. Entonces, habría otros tanto por el Partido del Trabajo y otro tanto por el Partido de Encuentro Social, precisamente para la defensa del voto y para que las actas de escrutinio de la jornada electoral lleguen, ¿verdad? Lleguen y se puedan contar los votos bien, ¿verdad? Entonces es todo un reto que tenemos los ciudadanos y un reto que tenemos los participantes de la coalición Morena PTPs de llevar a buen éxito la votación y la intención del voto, que ahorita está más del 40% en Durango por Andrés Manuel, llevarla a que se convierta en una realidad, ¿verdad? Y evitar el fraude. Bueno, pues sí, estos fenómenos se van a presentar hasta el último día, que será el de la elección, con la defensa del voto, donde por la responsabilidad ciudadana se tiene que manifestar. Y bueno, ya para terminar, me gustaría hacerte otra clase de preguntas. Sí, aquí viene nuestro juego de la noche. Te vamos a dar 10 preguntas, 10 palabras, y tú nos respondes lo primero que se te venga a la mente. ¿Vale? Empezamos. Morena. Esperanza. Comarca lagunera. Progreso. Andrés Manuel López Obrador. Líder indiscutible. Carlos Marín. Chayotero. Milenio. Milenio, pues está tratando de ser moderno. México. Lo más importante para todos nosotros, México. Meade. Un candidato que va en el último lugar. Va a caída libre. Anaya. Pues Anaya es un ambicioso, a mi manera de ver, un ambicioso que no tiene mucho alcance. Zavala. Margarita Zavala, la esposa de Calderón, pues ahí va diciendo. Y por último, Calderón. Calderón, híjole, pues más bien él debe ser el innombrable. Ya le está disputando el puesto a Salinas de Gortari. Ya sé. Excelente. Bueno, pues Quien desee colaborar para la estructura de Morena nos puede contactar en nuestros twitters. Lo esperamos. @Andreyev1. En mi caso, @yo soy Edgarico. Bueno, pues muchas gracias por... No sé si quieres compartir una red social. ¿Alguna red social o algo que...? Pues mira, ahorita estamos participando en una página, mi Facebook es Billy Núñez. Billy Núñez, así pegado con Y, Billy Núñez. Okay. Y pues ahí vamos a empezar a promocionar. Aprovecho para invitarlos el 3 de abril a las 3 de la tarde en la velaria de la Expoferia aquí de Gómez Palacio. Nos visita, ya saben quién. Bravo. Muchas gracias. Bueno, antes de retirarnos, me gustaría ¿Comentarios? saber los últimos comentarios, saludos. Jesús Martínez
dice, saludos desde California. El próximo sábado haremos una caravana desde Fresno, California para Los Ángeles, apoyando a Morena. Un saludo a los comités que tenemos en el exterior. También ¿Y qué más? Luis Calzada Félix dice, Ciudad Lerdo, Durango está con Morena. Eso. Y también Benjamín Sánchez dice, saludos desde Mexicali. California is on fire. Bueno, pues ya estamos llegando a estos últimos instantes de nuestro domingo Con sabor a viernes. Y bueno, pues qué bueno que nos pudiste acompañar, que ha sido un honor. Y pues estaremos próximamente ya en la Ciudad de México, pero qué bueno que pudieron disfrutar de esta edición especial lagunera, ¿no? Hay más pejeluches para ustedes. Así es, si ustedes lo próximamente desean. habrá sorteos, yo creo, de Pues pequeños. Porque este es de aquí, ese es de aquí. Este no se va de aquí, ya es lagunero. Así es. Y bueno, pues este ha sido otro programa más de frecuencia corta. De frecuencia corta y Y resistencia larga a la zurda. Y bueno, pues nada más, nos gustaría desearles pues muy buenas noches, que sigan pasando muy bien estas vacaciones de Semana Santa. Sobre todo un abrazo muy fuerte a todos los que nos han mandado pues sus buenas vibras desde nuestro país y desde el extranjero y de aquí de nuestra bellísima comarca lagunera. Con nuestro público de esta noche también un aplauso a todos. Bueno, yo soy Edgarico. Yo soy Andreyev. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Cuídense mucho, los queremos.